Tenía 16 cuando mis padres decidieron divorciarse. No puedo decir que estuviera enfadada porque hacía años me estaba preparando para esto. Años que escuchaba a mi madre llorar después de horas de discusiones, para después atiborrarse a ansiolíticos. Años en los que mi padre salía dando un golpe en la puerta y regresaba dando tumbos por la casa borracho. Hasta que un día mi madre ya no aguantó más. Empezó a hacer la maleta y decidió marcharse. Mi padre gritaba y daba golpes por toda la casa como un gorila, reclamando a mi madre el abandono. Meses después, la vimos por la calle de la mano con otro hombre más guapo y alto. Desde ese día no se volvió a hablar de ella. Mi padre estaba todo el día en el negocio y me dejaba comida en el refrigerador. Cuando llegaba de clases, vaciaba la comida en una bolsa y la tiraba a la basura. Desde mi primera regla, me habían engordado mucho las piernas. Odiaba mis muslos y envidiaba a las chicas que se ponían un pantalón y les quedaba ancho y holgado. Agarré la báscula y los medicamentos para la ansiedad de mamá y los guardé en mi cuarto. Decidí que solo comería por la mañana y bebería agua todo el día para llenar el estómago. Los 2 primeros días, a media tarde, me sonaba horrible la barriga y me hubiera vuelto loca comiendo galletas y chocolate con leche, como hacía antes. Pero cuando me entraba hambre, me subía la camiseta o me bajaba los pantalones y me miraba al espejo. Agarraba las carnes con fuerza como si quisiera arrancar la celulitis y todo lo que me sobraba. Provocaba una marca roja alrededor, que tardaba horas en irse y hasta tornaba moretones. En una semana empecé a notar cómo iba perdiendo peso poco a poco. Tomaba los ansiolíticos de mamá y me pasaba la tarde tumbada en la cama, escuchando música o leyendo. Hice del cuarto mi mundo. Cuando llegaba mi padre a casa, yo fingía estar haciéndolo de clase. Al principio entraba hasta ponerse al lado del escritorio, pero como le ponía mala cara por la peste a alcohol que traía, ya solo se quedaba en la puerta. Se aseguraba de que siguiera viva y se tumbaba en el salón a ver la televisión hasta la madrugada. #perder peso. Había buscado en las redes. Tenía la intención de perder 5 kilos en un mes. Eso era lo que necesitaba. Terminando las clases, pediría dinero para ir de compras y tiraría la ropa horrible que había tenido que llevar por decisión de mamá. En un mes, y 5 kilos menos, me podría incluso comprar un bikini nuevo e ir a la piscina todo el verano. No había pasado de curso por mis malas notas y la única asignatura que me gustaba era literatura. El profesor, sin mucha esperanza, nos había dejado una lista de novelas para leer. Entre ellas, Madame Bovary, a la que volvía una y otra vez porque me sentía como la protagonista Emma. Aburrida en mi habitación, imaginando una vida fuera de casa, del barrio, con un hombre interesante a mi lado y con un cuerpo envidiable. Me recostaba en la cama y fantaseaba con los bailes burgueses, viviendo en una casa con sirvientes y tomando vinagre para mantener el peso. Una noche llegó a visitar la tía y echó por tierra todo el plan. Primero le hizo ver a mi padre que me estaba quedando muy delgada y luego le sugirió que me cambiara de secundaria, como la de sus hijas, una institución privada. La rectitud y el trabajo duro es lo que necesita esta niña, le decía a mi padre mientras cenábamos. Yo no podía más que mirar la comida y dar vueltas con el tenedor, haciendo huecos como si hubiera comido mucho, porque no quería que las papas fritas con filetes me hicieran engordar. Para el final del verano ya había adelgazado los 5 kilos, pero decidí seguir un poco más. Todavía tenía grasa en las piernas y me rozaban cuando caminaba. Una semana antes de empezar las clases empecé a ponerme nerviosa. No solo estaba cambiando de centro, también era una oportunidad para juntarme con otras chicas y hacer nuevas amistades. Pero todo salió mal. El primer día de clase fue un reflejo de lo difícil que se iba a poner para mí. Nada más comenzar, un grupo de chicas me rodeó y empezaron a burlarse de mi aspecto. «¡Mira qué cuerpo! Parece una zombie», gritó una de ellas. Desde aquel momento fui para todas la zombie. Ese día, de camino a casa, me convencí de que aguantaría hasta cumplir los 18 y después me largaría. Cuando llegué, mi padre me estaba esperando y me dijo que se disculpaba por haberme dejado sola tanto tiempo, y yo
Solo pensaba en que ya no podría tirar la comida y tendría que comer delante de él. Empezamos a cenar. Sentí la comida caliente en mi boca. Desde hacía semanas no notaba llenarse el estómago, y después de la sopa y los espaguetis, todavía me quedé en la mesa comiendo galletas y chocolate. Me fui a mi habitación con la barriga llena y entré en pánico por todo lo que había devorado. Levanté la ropa y vi mi barriga hinchada. Me fui al baño, levanté la taza del váter y me metí los dedos para forzar el vómito. Me aseguré de que salía todo. La garganta me raspaba y percibí un sabor repugnante y ácido en mi boca. Me lavé los dientes y bajé a la cocina para llenarme de nuevo con agua. Mi padre ya se había ido. Al principio me costaba mucho vomitar y me hacía daño en la garganta al purgarme, pero con la práctica impulsaba un poco el estómago para ayudarme y toda la comida salía sola. Después me tomaba una de las pastillas de mamá, que afortunadamente había dejado un buen arsenal y me pasaba la tarde en la habitación. Me tumbaba de lado y pasaba la mano por las costillas y por las caderas. Sentía como cada vez se notaban más los huesos. Estaba consiguiendo la figura que quería. Las clavículas se marcaban, la cintura empezaba a mostrarse y las piernas por fin comenzaban a definirse. Miré mi cara. Pude observar los pómulos prominentes y las mejillas hundidas. Todo el esfuerzo estaba dando sus frutos. La transformación del cuerpo me hacía sentir muy bien, como si estuviera muy por encima de la gorda que había sido hasta entonces. Por esos días tomaba también los ansiolíticos por la mañana para poder aguantar las clases. Se me hacían insufribles. El centro era un templo a la hipocresía. Teníamos que asistir a misa cada día antes de comenzar las clases, mientras las chicas en los baños tenían escondida siempre una botella de tequila, para, en palabras de ellas mismas, poder aguantar esta mierda un día más. Durante las clases me quedaba absorta y descargaba mi ansiedad mordiéndome los pellejos de alrededor de las uñas. Empezaba chupando el dedo y humedeciéndolo. Sentía placer al pasar la lengua por encima de la uña y la yema. Si me hacía heridas que empezaban a sangrar, me pasaba otro dedo. Cuando los tuve imposibles, comencé con el interior de la boca. Giraba los labios hacia un lado y sacaba pequeños trozos de piel. Los masticaba y los tragaba. Cuando me crecía de nuevo el pellejo en los dedos, volví a morderme. Un día que entré en el baño, las chicas estaban eufóricas. Una de ellas agarraba con esmero un paquetito que tenía en la mano, y cuando me miró dijo con desánimo: «¡Ah, es la zombie!». Entré al retrete y cerré la puerta. Mientras hacía pis las escuchaba cuchichear. Salí con la intención de irme lo más rápido posible cuando una de ellas me cerró el paso. Las demás me rodearon y arrancaron la ropa con violencia, y no pararon hasta quitarme las bragas y el sostén. Al principio estaba paralizada y temblaba sin control. Cuando quisieron sacarme por la puerta del baño, comencé a gritar y a defenderme dando patadas a todas aquellas que se acercaban. Una consiguió sujetarme las manos fuertemente a la espalda, tiró fuerte del pelo y me sacó a empujones al pasillo. Me dejaron en el suelo y cerraron la puerta. Los minutos que estuve ahí se hicieron eternos. Golpeaba la puerta desesperada, implorando que abrieran, mientras una de las chicas del pasillo grababa con su celular. Por el jaleo llegó la supervisora, y su castigo fue llevarnos a todas a la capilla para reflexionar y pedir por nuestros pecados. Esa noche en el cuarto me había quitado la ropa y observaba mi cuerpo frente al espejo. Trataba de agarrar y juntar la celulitis que me quedaba en los muslos, y ya casi no podía. El hueco entre las piernas era una realidad y mis muslos no rozaban. Me fui al baño, tomé algunas pastillas y llené la bañera. Entré al agua para relajarme. De repente recordé a la chica que me grabó en el pasillo. A esta hora todo el mundo tendría el video. Metí la cabeza dentro del agua para humedecer el pelo. Pasé la mano por entre los mechones y el cuero cabelludo. Sentí unas ansias incontrolables de agarrar y tirar fuerte de él. Primero suave, y luego tan fuerte que empecé a sentir placer y dolor en la piel al mismo tiempo. Tomaba un mechón y lo mantenía todo el tiempo que podía. Cuando me quedaba sin aire y salía a la superficie, percibía el frío en mi cara y pensaba en lo incómodo y vulgar que era estar fuera del agua. Cuando recuperaba un poco la calma, metía la cabeza de nuevo y me agarraba otro mechón. Cuanto más tiraba, más placer sentía. Debajo del agua estaba viva.
Salí de la bañera agotada y el desagüe acumuló una gran cantidad de pelos que me había arrancado. Los junté en un manojo y los arrojé por el retrete. Tomé algunas pastillas más y me quedé dormida. Al día siguiente salí de casa. Me subí en el autobús, pero no paré en el centro. Seguí la línea hasta la última parada. Me pareció ver un parque grande y me bajé con la intención de sacar uno de mis libros y sentarme a leer. Caminé alrededor del recinto buscando la entrada y vi a lo lejos un cartel que decía Cementerio Municipal. Al principio tenía un poco de reparo, pero al entrar sentí una gran calma. El tráfico ya no se oía y tuve la certeza de que allí nadie me buscaría. Recorrí los pasillos mirando las lápidas. La mayoría tenían floreros vacíos o flores de plástico con colores estridentes. Encontré un banco y estuve sentada leyendo por horas. Era el mejor lugar para estar después de mi cuarto. Nadie me molestó. A eso de las 3 de la tarde decidí regresar. Llegando a casa, un golpe de realidad me azotó. Sentí un malestar profundo al pensar de nuevo en el video y en las burlas. Decidí llenar la bañera para tranquilizarme. Tomé un cóctel de pastillas de mamá, me desnudé y entré al agua. Todo era vulgar. El puto instituto, esta casa, esta ciudad, el aire mismo. Metí la cabeza debajo del agua. Ahí estaba segura. Recuerdo estar castigada en la capilla del centro sentada en uno de los bancos pegados a la pared. Había tomado tantas pastillas que no sabía cómo había terminado ahí. Empecé a sentir un frío desgarrador y los huesos de las nalgas se clavaban al banco. ¿Cuánto tiempo me iban a tener allí? Vi al fondo una monja salir con una bandeja de plata que llevaba el cáliz sobre un paño blanco. Entonces entendí que estaba en mitad de una misa y escuché de fondo la voz del cura que decía: oremos. Los asistentes se levantaron y arrodillaron. Hice lo mismo, no sabía si la supervisora me observaba y no quería estar castigada para siempre. Junté las manos y llevé los dedos cerca de la boca. El dedo gordo quedó justo entre los labios. Lo introduje en la boca y empecé a humedecerlo. Sentí una bolita suave entre la uña y la yema que empezó a crecer. Lo llevé a mi lengua y jugaba a moverlo de un lado a otro de la boca. Noté unas patitas y un cuerpo suave y blando que se ondulaba, y entonces sentí un asco como nunca. Escupí y miré al suelo para ver dónde había caído. Todo alrededor estaba lleno de gusanos y de moscas verdes. Me miré las manos. De entre los dedos y las uñas salían pequeñas larvas blancas. Observé trozos sin piel en mis brazos, los tendones colgando de ellos, cayendo donde las moscas y los gusanos. Entré en pánico y quise salir corriendo, pero no podía levantarme. Sentí mi cuerpo más delgado y débil que nunca. Con mucho esfuerzo conseguí levantarme y me senté en el banco rodeada de los insectos que recorrían mi cuerpo, devorando todo. Levanté las faldas y los huesos de mis piernas con apenas trozos de carne estaban siendo también un festín para los bichos. Llevé las manos a la cabeza y un gran mechón de pelo sin ninguna dificultad se quedó entre mis dedos. Tiré de él y una parte grande de cuero cabelludo se desprendió también. Lloraba y gritaba desesperada, pero mi voz no sonaba y, como pude, me levanté para llegar a las personas que estaban en el templo. Se juntaban unas 20 en total, todas vestidas de negro, todas con la mirada perdida hacia el suelo o el techo. En mi recorrido iba dejando un reguero de carne, sangre y gusanos. Alcé los brazos para alcanzar a alguien que me pudiera ayudar, pero me había vuelto invisible para todos. Caminé hasta las primeras filas junto al altar y me acerqué a una mujer que estaba llorando desconsolada. Era mi madre. Mi padre a su lado le sujetaba las manos con fuerza. Mi cuerpo entonces empezó a pesar cada vez menos y a desmoronarse por completo. Antes de convertirme en polvo, miré al altar y vi un ataúd de madera brillante, con detalles dorados. El ataúd que me llevaría al lugar más elegante y menos vulgar de todos.